Lingüística, una introducción al lenguaje y la comunicación fue escrito por Adrian Akmahan, Robert Harnish y Richard A. Demers. Fue editado por Editorial Alianza y publicado en 1984 en España, originalmente en español. El capítulo 13, Lenguaje y Cerebro, del libro Lingüística, una introducción al lenguaje y la comunicación, establece la relación entre la lengua y su desarrollo en el cerebro. Los académicos se dividen entre localizacionistas y antilocalizacionistas. Los primeros defienden la postura de que esta relación entre lengua y cerebro depende únicamente de zonas cerebrales específicas, mientras que los antilocalizacionistas exponen que esta relación es consecuencia del funcionamiento de todo el sistema cerebral. La lengua tiene como uno de sus orígenes el sistema nervioso del cuerpo. Este, a su vez, se divide en dos, el sistema nervioso periférico y el sistema nervioso central. El sistema nervioso periférico está compuesto por fibras nerviosas encargadas de la transmisión de información exógena a través de impulsos nerviosos dirigidos al sistema nervioso central. Por ejemplo, las fibras nerviosas de las manos tienen la posibilidad de recibir estímulos sensoriales relacionados a la temperatura, transmitir la información al sistema nervioso central por medio de la médula espinal para finalmente llegar al cerebro y ser decodificado como caliente o frío. El sistema nervioso central está constituido por el cerebro y la médula espinal. La médula tiene dentro de sus funciones principales la transmisión de la información recibida por los impulsos exteriores a través del sistema nervioso periférico al cerebro y la comunicación de los mensajes y las órdenes emitidas por el cerebro al resto del cuerpo. El cerebro, por su parte, está constituido principalmente por dos hemisferios, el hemisferio derecho y el hemisferio izquierdo. El hemisferio derecho tiene la capacidad de analizar ciertos aspectos holísticos de la lengua, sonidos ambientales no verbales, ideas no verbales, reconocimiento y memoria de melodías, y también se hace cargo de las destrezas visoespaciales del cuerpo. En segunda instancia, al hemisferio izquierdo se le atribuye ser el encargado de la mayoría del procesamiento y decodificación del lenguaje, entre las que encontramos el habla, la escritura y la lectura, y otras funciones como el procesamiento asociativo, juegos de orden temporal, cálculo y procesamiento analítico. El hemisferio izquierdo se divide en cuatro partes centrales, que son el lóbulo frontal, el parietal, el temporal y el occipital. El lóbulo frontal es la zona ubicada en la parte superior delantera del cerebro. Este es importante en la planificación y resolución de problemas, así como también determina el comportamiento humano. El lóbulo frontal izquierdo es entonces el encargado de controlar el lenguaje y la articulación de palabras y se encuentra igualmente relacionado con la producción de los movimientos que son no verbales, como son los gestos faciales. En el lóbulo frontal izquierdo inferior se encuentra el área de Broca, que es este área que estoy señalando, que contribuye a crear lenguaje hablado o escrito, estableciendo cadenas de palabras y de letras o fonemas, además de la producción motora del lenguaje, es decir, de la articulación fisiológica del aparato fonador y sus diferentes partes. Es la que se encarga de mover la laringe, los labios, etc. El área de Wernicke, la estoy señalando acá, está ubicada en el lóbulo temporal izquierdo, detrás de la corteza auditiva primaria. Está encargada de la interpretación significativa de un ruido, por lo tanto, es el área principal para la comprensión del lenguaje hablado. Entre los dos hemisferios, en el centro del encéfalo y por encima del hipotálamo, se encuentra ubicado el tálamo, que es esto que estoy señalando aquí. Está formado por dos masas esféricas de tejido nervioso gris que cumple una función de suma importancia para el habla y el lenguaje. Específicamente el tálamo izquierdo, que es este que estoy señalando, es muy importante puesto que participa en el enfoque de la atención, facilitando la unión y la interacción de los mecanismos del lenguaje con los mecanismos de la memoria. Ambos hemisferios están implicados en el desarrollo del lenguaje, aunque en diferente medida.
como por ejemplo en la lectura se expone la investigación de Gazzaniga y Sperry, donde los individuos que carecían de conectividad entre hemisferios debían analizar conceptos como números, letras y palabras de manera escrita y posteriormente de manera oral. Eh, Esta actividad fue presentada a sujetos que tuvieran funcional únicamente el hemisferio derecho. Aunque estos individuos podían comprenderlos, no podían reproducirlos ni verbalizarlos. Es aquí donde se demostró que esta función está a cargo del hemisferio izquierdo. En resumen, el hemisferio derecho se encuentra notoriamente restringido en su competencia lingüística. Puede tener una capacidad de comprender palabras, palabras simples, pero no puede llegar a comprender frases que impliquen sujeto, verbo u objeto. Ahora bien, el sistema cortical está conformado por dos series de fibras que ayudan a la comunicación interna y externa del córtex cerebral por medio de choques eléctricos. En primera instancia, se encuentran las fibras de asociación que conectan porciones diferentes del mismo hemisferio. En segunda instancia, se encuentran las fibras de proyección que comunican el hemisferio con partes inferiores del cerebro y sistema nervioso. Hasta el momento se ha hablado de la composición de cada uno de los hemisferios cerebrales y cómo funcionan de manera independiente en cuanto a la codificación y decodificación de estímulos como los de la lengua. Pero ello no quiere decir que los hemisferios siempre funcionen de manera autónoma. El cuerpo calloso es una red compuesta por alrededor de 200 millones de fibras que conectan ambos hemisferios del cerebro a través de impulsos eléctricos. Pues, como se ha dicho, ambos hemisferios juegan un rol importante en el desarrollo de determinadas tareas. Investigadores demostraron que si se sostiene un objeto en la parte izquierda del cuerpo, esta información viaja directamente a la parte derecha del cerebro. Y aunque la parte derecha reconoce el objeto, esta información vuelve a viajar al hemisferio izquierdo para poder llevar a cabo la tarea de análisis detallado y verbalizado del mismo. Y de manera contraria, los estímulos de la parte derecha del cuerpo viajan a la parte izquierda del cerebro, pero para ser analizados de manera holística o generalizada, vuelven a viajar al hemisferio derecho. A este proceso se le conoce como efecto espejo. Asimismo, la escucha dicótica se utiliza para conocer la predominancia de uno u otro hemisferio cerebral con la reproducción simultánea de dos estímulos auditivos distintos, uno en cada oído. Teniendo en cuenta que los sonidos que capta el oído derecho son transmitidos como estímulos eléctricos al hemisferio izquierdo a través del cuerpo calloso y aquellos recibidos por el oído izquierdo son transmitidos al hemisferio cerebral derecho, si en este ejercicio se detecta un déficit en un oído, se podría determinar una lesión en uno de los hemisferios. Siguiendo con las lesiones cerebrales, aquellas que se presentan en las zonas encargadas de controlar el lenguaje son conocidas como afasias. Estas son resultado de accidentes cardiovasculares, traumatismos craneoencefálicos, infecciones cerebrales, tumores o procesos degenerativos neurológicos. Las afasias pueden presentarse en varias áreas cerebrales, especialmente el hemisferio izquierdo. Por tanto, los síntomas dependen de dónde se ubique. Las personas que sufren estas lesiones pueden presentar problemas en diferentes ámbitos del lenguaje, por ejemplo, en la lectura, la escritura, la expresión o la comprensión. A continuación se presentarán 4 tipos de afasias, sus respectivas características y ubicaciones. Iniciamos con la afasia de Broca. Se caracteriza por una dificultad para hablar con fluidez y formular oraciones bien estructuradas. Su discurso se limita principalmente a expresiones cortas. La afasia de Broca es una extensa lesión frontal posterior izquierda que también lesiona las estructuras subyacentes. Seguimos con la afasia de conducción, la cual se caracteriza por un lenguaje fluido, pero con una alternancia importante de la repetición, junto con una comprensión preservativa o casi, y una expresión con dificultades para encontrar las palabras. Esta se encuentra en las áreas parietales, circunvolución procentral y supramarginal de la corteza auditiva primaria izquierda y de la ínsula de la sustancia blanca subyacente.
Continuamos con la afasia de Wernicke. Esta afasia, pues, se define como la incapacidad de comprender el significado de las palabras y oraciones, se ve afectada. A menudo lo que dicen no tiene sentido o incluye en sus oraciones palabras inexistentes o irrelevantes. Se localiza, o esta lesión está localizada en la parte posterior de la primera circunvolución temporal. eh, y pues es común en toda la extensión posterior del área de Wernicke. Eh, Otra de las afasias es la afasia global. Esta sí es una afectación muy grave de la comprensión, la expresión y la repetición, así como la lectura y la escritura. Eh, Su localización, pues como es una afasia global, como su nombre lo indica, es una amplia lesión que incluye los ganglios basales y la ínsula. Esto puede ser debido a un infarto extenso de la arteria cerebral media. Ya para concluir, pues se puede decir que la lengua es un resultado de varios procesos anatómicos que inician con la recepción de la información a través del sistema nervioso en sus dos acepciones y su transmisión al cerebro para ser decodificado. En cuanto al cerebro, y basado en el capítulo expuesto, se puede afirmar que si bien ambos hemisferios cerebrales juegan un papel en el procesamiento, codificación y producción del lenguaje, se está de acuerdo con la teoría localizacionista, que fue explicada en un inicio. Esto debido a que a lo largo del texto se expone la predominancia de la parte cerebral izquierda en el desarrollo de la lengua y que en casos donde estos procesos anatómicos no se llevan con satisfacción, tienen como resultado las diferentes afasias y errores del habla. Muchas gracias.